Desde el punto de vista de la ciencia astrológica, estamos en una semana de muchísimos cambios porque muchos planetas cambian de signo o recientemente han cambiado de signo. Cuando eso sucede, aquí en la Tierra, dirigida por energías cósmicas, aunque esto suene muy pretencioso, estamos dirigidos por energías en todos los niveles de la vida, inclusive toda la tecnología que usamos está movida por energías. Es muy evidente hoy día qué poder tiene el mundo de lo invisible sobre lo visible. Todos estos aparatos funcionan con energías que nuestros ojos físicos no ven. Así que darnos cuenta de eso, de que estamos dirigidos por energías invisibles desde lo más concreto, la electricidad, por ejemplo, ya hace un siglo y medio aproximadamente, y muchas otras energías que nunca se ven, que son invisibles, sin embargo las podemos medir, podemos utilizar algunas de ellas más conscientemente, como la electricidad, como el manejo de aparatos, como el combustible y demás. Sin embargo, no nos damos cuenta que el mundo se dirige por energías. Más sutilmente tenemos las energías astrológicas, que son más invisibles todavía, y los aparatos de medición actuales captan algo de ellas, pero todavía están confundidos en cuanto a que son astrológicas. Se captan algunas radiaciones cósmicas, pero no se las asocia con la antigua sabiduría astrológica. Ya vamos a llegar a eso. Pero en la astrología tenemos un atajo, un shortcut, que nos permite tener instrumentos de medición muy antiguos que, por lo poco llamativo que son, todavía la modernidad, los modernos intelectuales y científicos muy apegados a la aparatología y a lo complejo, no ven que un gráfico, aunque utilizan gráficos de igual modo, un gráfico astrológico puede explicarnos el movimiento cuántico de energías. Cuántico, digo, en el sentido de lo que la mecánica cuántica utiliza el término, que son pulsos que surgen, de nadie sabe bien cómo, pero que sí surgen, que funcionan y que son operativos gestando toda la realidad viviente. La realidad que se origina en el campo físico desde el mundo subatómico. Vamos a hablar hoy de esta semana con muchos cambios, movidos por el mundo de las energías, cambios inesperados. Tuvimos recientemente acontecimientos mundiales de tres de los colosos mundiales, que son Rusia, China y Estados Unidos, que están moviendo como agentes históricos las piezas del ajedrez mundial, como agentes históricos. Se habló de la trampa de Tucídides. Vamos a explicar cómo esta semana todo esto va a entrar en ejecución a bastante velocidad, bastante vertiginosamente y con un paradigma, una paradoja interesante de analizar, porque vamos a tener cambios planetarios de los planetas que se llaman en astrología menores y cómo esos se van a poder adaptar a las influencias mayores que hay a nivel astrológico. Esto tiene implicancias en todas nuestras vidas individuales. Hoy, sobre todo, es más evidente lo colectivo y lo individual, los acontecimientos mundiales afectan a todos los ciudadanos. Es muy evidente. Siempre fue así en la historia de la humanidad, pero ahora es más evidente que nunca. Estamos en una época muy especial donde podemos ver, y para los que nos interesa estudiar esto es muy importante, cómo lo colectivo afecta a lo individual y cómo lo individual, cómo cada uno de nosotros puede tener una influencia mucho mayor en lo colectivo, más allá de que tengamos o no exposición pública. No se trata de exposición pública, no se trata de cuántos seguidores pueda tener una red social o cuán famoso podcaster pueda ser y demás, aunque en apariencia eso da poder. El verdadero poder está en otra parte, no en eso. Eso es un poder temporal de lo inmediato, pero lo inmediato cambia rapidísimo. Así como nuestra Tierra puede cambiar, zonas geográficas de nuestra Tierra pueden cambiar su fisionomía en una fracción de segundo, así también su poder temporal puede cambiar en una fracción de segundo. Así que ninguno de los humanos
que tengamos un poder en cualquier nivel, negocios, personal, etcétera, la situación puede cambiar. Esto es el arte de la impermanencia. Justamente que estaba este presidente norteamericano en China, el país del libro de los cambios, de Li Qing, que probablemente los dirigentes actuales lo estén usando bastante. Porque los poderosos del mundo, a lo largo del tiempo, los poderosos relativos, como decimos, que no tienen el verdadero poder, porque ningún humano tiene el verdadero poder. El poder lo tienen las energías cósmicas, el poder lo tiene la naturaleza, el poder lo tiene el mundo invisible. Utilizan todas las herramientas a su alcance, crean en ellas o no, que pueden ayudarlos a sostener su situación. Todo ser humano hace eso. Muchas personas nos consultan cartas natales, cartas horarias, cartas de empresas que no creen en la astrología, pero por las dudas, como decía Voltaire, consultan, porque ¿y si funciona? ¿Y si funciona? Voltaire, famoso, decía eso, que se encuentra a un monje en un camino cuando está volviendo de su viaje de Francia, el gran novelista francés, en un viaje a Suiza, que él vivía medio en un lado y en otro, y está en el camino y se encuentra en el camino a un monje creo que era un jesuita, encuentra un monje ahí en el camino y está rezando con el rosario y le dice, ¿qué está haciendo? Y dice, estoy rezando. Y le dice, ¿y por qué? Y por si me responde. Por si me responde. Muy interesante. Bueno, vamos hoy a traer estos pronósticos astrológicos con muchos cambios inesperados. Vamos a intentar ir dilucidando varios de ellos para que tengamos herramientas mejores para llevar mejor nuestra semana. Siempre el Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán tratamos de traer esa colaboración a mejorar un poco el mundo en el que vivimos, interno y externo. Les damos la bienvenida. Ya comenzamos. Bienvenidos. Los antiguos griegos había un historiador griego de allá del año 400 antes de Cristo que fue Tucídides. Por eso el presidente, Xi Jinping habló de esto en China, de la trampa de Tucídides, ¿no es cierto? Eso fue un historiador moderno, creo que fue un historiador de Harvard, usó este término. Y Tucídides, para hablar de lo siguiente, tomando como analogía la lucha entre los poderes actuales, como la trampa de Tucídides, refiriéndose a un evento antiguo. Tucídides fue este historiador griego del año 400, ateniense, que participó en principio de las guerras que fueron las guerras del Peloponeso entre los atenienses y los espartanos. ¿Se acuerdan la película 300? Bueno, ese evento de la película 300 con Leónidas, las Termópilas, fue 70 años antes, donde todavía no estaban tan en guerra las distintas federaciones griegas, atenienses, espartanos, etc. En ese momento, en la guerra del Peloponeso, que era una guerra que duró como 20 y pico de años, 30 años, Tucídides era un ateniense, que además se hizo historiador, que participó en la primera etapa de la guerra. Fueron vencidos los atenienses por los espartanos y, según cuenta la historia, se tuvo que exiliar. Y al exiliarse pudo ver la otra campana, pudo ver más acerca de la campana y la versión de los espartanos. Y ahí él es uno de los historiadores que se caracteriza por ya no relatar tanto los hechos históricos como intervención de los dioses, como encontramos en Homero y en la Ilíada. No había el concepto, por lo menos publicado en libros de la historia, como la lucha, el análisis de los poderes, sino era más bien una lucha entre dioses que estaban del bando de los troyanos, como está en la Ilíada y la Odisea, o por momentos del bando de los griegos. Entonces Tucídides va a dejar un análisis que luego se va a usar un montón, inclusive en militares después posteriores y demás van a usar los libros de Tucídides para analizar el poder, cómo se maneja. Y en este caso la trampa de Tucídides es la relación que hay entre dos poderosos, uno que emerge y uno que ya tiene el poder, y cómo puede eso estallar en un eventual conflicto bélico.
¿Por qué vamos a mencionar esto? Porque vamos a tener esta semana, culminando la semana, una energía de Marte-Plutón. Una energía que tiene mucho que ver con la guerra, realmente. Pero además tenemos muchos otros cambios en la semana. Entonces, vale la pena mencionar esto porque estas energías van a estar a flor de piel, que ya viene estando así porque tenemos un Marte, el dios de la guerra, como decían los antiguos, viene estando en Aries desde hace rato, así que esto se ha intensificado, ¿no? Desde que entró en Aries, más aún. Vamos a ver varios cambios planetarios, quizás podés contarnos eso primero, si te parece, y después vamos a hacer el análisis día a día. Bien. Sí, porque como contabas en la introducción, esta semana los llamados planetas menores o planetas rápidos en la astrología son los que van a estar cambiando de signo y se sincroniza que lo hacen todos prácticamente en el mismo rango de 3-4 días, ¿no? Una semana, porque sí. Mercurio fue hace unos días, ¿no? Empezando la semana, ya Mercurio entró en Géminis, toda la semana pasada venía estando en Tauro, ahora ya lo encontramos en el grado 2 de Géminis, que fue importante Mercurio en la luna nueva que tuvimos el sábado, que fue en conjunción también con Urano. Está activa la conjunción ahora de Mercurio-Urano, ahora vamos a hablar un poquito más, pero fíjense que, por ejemplo, ya hoy, lunes 18, al final del día, Marte va a estar entrando en Tauro, sale finalmente de Aries, donde estuvo prácticamente los últimos 2 meses, va a entrar en el signo de Tauro, donde va a estar hasta el 28 de junio, así que tenemos más de un mes de Marte por Tauro, y casi en simultáneo, mañana 19, Venus va a estar entrando en el signo de Cáncer, que después vamos a ver, pero Venus en Cáncer es una posición más cómoda para el planeta, signo de agua, tiene más que ver con lo que es Venus, que es el planeta de la vida afectiva y los sentimientos. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que los planetas están cambiando de signo en esta época, y esto era algo que vos mencionabas al principio, son los planetas menores o rápidos entrando en contacto con los planetas mayores o lentos, que son los que marcan los grandes cambios, o sea, es como que esta semana tenemos pequeños cambios, podríamos decir, ¿no? Por los planetas menores, pero que activan grandes cambios por los aspectos que van a formar con los mayores. Bueno, acá lo que se va a plantear con estos cambios de los planetas es un desconcierto mundial en todos los seres humanos, un desconcierto mundial porque hay cambio de repente y con los aspectos que va a haber astrológicos, con el encuadramiento de los aspectos que va a haber astrológico, va a haber un conflicto entre las intenciones personales, y esto va en todos los niveles, tanto un dirigente mundial como la persona de a pie, como el que está cualquiera de nosotros. Hay una tensión, un conflicto entre los intereses individuales y lo que nos pide lo colectivo, que no llegamos a entender bien, la demanda de lo colectivo. Así que acá hay una tensión importante, un desconcierto, porque por un lado, como los cambios se dan en los primeros 6 signos zodiacales, que es Aries, Tauro y Géminis y Cáncer, que son los primeros signos zodiacales, esa energía es mucho más personalista. Claro. Mucho más de lo individual, donde hay no tanto registro del otro. No es que sea malo eso, pero está muy concentrada la energía en yo, en ego. Y los planetas transpersonales ahora están llevando una energía muy impersonal en su proceso. Entonces acá hay un conflicto grande, donde si la persona no entiende bien esto, cómo integrar esos ambos lados, cómo poder adaptarme conscientemente a las demandas de la vida, del mundo, hay acciones muy irracionales. Esto va a estar confirmado en varios aspectos, porque viene Marte, podemos poner en orden, ¿no? Marte con Quirón. Las acciones están heridas, hay acciones muy impulsivas. Va a entrar en Tauro en unos días. Ahora vamos a hacer día por día. Cuando entra en Tauro va a formar una gran tensión con Plutón, lo cual en Tauro aumenta el sentido de posesividad mío,
aumenta el sentido egoísta de protección y aumenta el miedo. Por lo tanto, si hay más miedo, soy más violento o soy más pasivo. Las dos opciones frente al miedo. O quedo paralizado o salgo y ataco, como un toro que ataca en este caso. Por otro lado, tenemos Mercurio en Géminis. Está muy enfatizado mi punto de vista, pero está con Urano. O sea, ese punto de vista, por eso dije, planteé una crisis. Ese punto de vista mío se me está pidiendo que sea mucho más amplio, claro, que sea más grande. Y si no logro ver el gran panorama de lo que está sucediendo y estoy en mi interés y viene de una energía con Marte, más decisiones equivocadas. Ya no tendría que ser tan mío o verlo como solo mío. Tal cual. Después tenemos a Venus entrando en Cáncer. Son los sentimientos de mi lugar. Muy proteccionista, de mi interés. De mi interés. O sea, en este momento no es tanto ni siquiera de mi lugar, es de mi interés. Aunque muchos están hablando de mi lugar, que cuido mi lugar y demás, o mi país y demás, la mayoría no es tan auténtico en eso. Es un discurso que sí beneficia a una cantidad de público, ¿no? Hay excepciones siempre, obviamente, en esto, ¿no? Hay personas auténticas en este sentido. Entonces, bueno, eso es lo que hay que ir entendiendo de esta dinámica de esta semana, cada uno cómo esto lo enfoque y qué pueda ir haciendo al respecto, tratando de no estar con esa psicología tan proteccionista. Sí tiene que tener una psicología ordenada, cuidar lo que tiene, pero que esto no se le agrega a esto un estado emotivo de temor, ¿sí? De ataque. Hay que tratar de evitar todo eso, pero va a estar esa energía y esto va a traer mucho desconcierto, como es este Mercurio con Urano, después Sol con Urano también, y también entendiendo el panorama mundial, que así también van a estar los dirigentes estas semanas, dirigentes y dirigidos. Claro. Pienso que eso podemos introducir en esta primera etapa. ¿Vos querés agregar algo? Sí, como así, como le decías, suena como... Y pienso capaz esto es muy propio en Urano en Géminis, como se siente todo cambiante. Muy cambiante. Géminis es como esa brisa que lleva para un lado o para el otro, y en las acciones, en los pensamientos se puede ver un poco eso, como que cuesta cierta estabilidad. Sí, pero una brisa huracanada, más bien se transforma en huracán ahora. Ahora está Urano ahí, entonces sí. Toda la energía de Géminis por 7 años, toda la brisa. ¿Cómo empieza un huracán? Con cierta calma. Sí. Más bien vamos a estar en un tren de 7 años con eso y hay que ver cómo lo aprendemos a manejar cada uno y nos acostumbramos a vivir con eso sin que eso nos descoloque tanto. Entonces va a ser importante. No es un pronóstico negativo esto de acá los próximos 7 años de tránsito Urano, sino es una necesidad de cambio de conciencia. Vamos a tener que funcionar con una atención mindfulness especial. Muchas personas están buscando más paz, más calma y demás. Bueno, pero tengo que aguantar una cierta tensión, tengo que tener el coraje interior de aguantar esa cierta tensión y ahí llegar a la calma, sí, pero es una brisa un tanto prefigurada que prefigura un huracán en estos tiempos. Sí. Bueno, esto para día por día podemos ir viendo cómo se va desarrollando, teniendo en cuenta que va a estar esto como de base en la semana. Esa es la idea. Nuevos aspectos que no había la semana pasada. Totalmente. Bueno, vamos a un corte, vamos a invitarlos a estudiar astrología con nosotros. Tenemos el curso de astrología para los que quieran iniciarse en el estudio como nosotros. Explicamos la astrología con estas cartas que son completamente diferentes que lo que se está popularizando de la astrología a nivel mundial, sobre todo con los software de computadora. La astrología se ha abierto a un montón de gente. Muy positivo este evento mundial que va a llevar a un cambio en la mentalidad profunda de la humanidad. Sin embargo, como todo lo que se empieza a difundir en primera instancia, están en la etapa, la difusión de la astrología está en su etapa de jardín de infantes todavía. Nosotros estamos estudiando la escuela en otro nivel y permitimos y también invitamos a las personas que aprendan la astrología, el enfoque que era el original, que un poco se distorsionó y se desvió. Está bien porque con cualquier conocimiento que se empieza a difundir como una dieta, se difunde
y después hay que hacer las correcciones. Así que vamos a estar en la etapa de las próximas décadas de corregir todos los errores de difusión masiva que ha habido. Se van a ir corrigiendo, esto se va a ir decantando también, se va a ir depurando. Muchas personas inescrupulosas, como en todas las áreas de la vida, que ven la posibilidad de negocio, ¿no? Nuestra escuela hace 60 y pico de años que está funcionando y se ha mantenido constante en la enseñanza de astrología, pero bueno, es normal esto, siempre pasa en todo, ¿no? Sobre todo en el mundo del dios Mamón, como decían los antiguos, así que eso es lógico, no hay problema. Bueno, vamos a ir invitándolos a estudiar astrología y aparte de estudiar, también les vamos a contar los servicios astrológicos de asesoría que tenemos en todas las áreas de la vida que pueden ser de mucho valor como les son para nosotros, ¿no? Bien, vamos a la pausa y ya volvemos. Quédense para el recorrido día por día con los pronósticos de esta semana. ¿Quieres saber todo sobre ti y conocer a los demás? La astrología es la herramienta perfecta para hacerlo. Por eso te invitamos al curso online de astrología desde las bases del Centro Astrológico Aztlán, que ya lleva más de 60 años de experiencia enseñando y asesorando en la astrología. En este curso les vamos a enseñar las bases y fundamentos de la astrología. Así podrán aprender sobre la carta natal, pero desde el enfoque de la psicología de Carl Gustav Jung, quien fuera un psicólogo y astrólogo suizo que contribuyó a la creación de una nueva astrología a partir de su cosmovisión del ser humano y nos ayuda y sirve como una guía a la propia carta natal en lo que él llamara el proceso de individuación. Que este proceso se trata de reunir las distintas partes de nosotros mismos y volverlas un todo armónico. Esto podemos empezar a hacerlo a partir de nuestra propia carta natal, al conocer sus partes, que esto vamos a estudiar en nuestras clases, los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas, los aspectos astrológicos y mucho más que conforman la totalidad de la carta natal. Al conocer esto, las posibilidades de las distintas combinaciones de estos elementos, empezamos a revelar lo oculto de nuestra carta natal. Se empieza a revelar nuestra propia personalidad. Podemos descubrir, por un lado, los complejos y traumas del inconsciente. Al identificar esas energías, vamos a poder también saber cómo resolverlos. Y por el otro lado, podemos conectarnos con nuestras capacidades, con esas cualidades positivas que todos traemos, que están latentes en nosotros, esperando a que las conozcamos y desarrollemos a partir de nuestra propia carta natal. Si quieren conocer cómo participar del curso, es muy sencillo. Solamente necesitan de una computadora o un teléfono móvil, tener conexión a internet. Las clases las van a poder ver en vivo y en directo, hacernos las preguntas que tengan. Tenemos contacto, estamos conectados en simultáneo con los alumnos, pero también les quedan disponibles las grabaciones, así que si no pueden estar en vivo en el horario que es la clase, no hay problema. También van a tener contacto con nosotros para poder ir teniendo un seguimiento de cómo van avanzando en su proceso con cada clase. Por supuesto que aquí les dejamos el número de pantalla para que nos puedan consultar y también les vamos a dejar el temario completo porque vamos a abarcar muchos temas interesantes en la astrología y que son fundamentales de conocer a la hora de querer profundizar en una carta natal, a la hora de querer entender un poco más la parte técnica de la astrología que está por detrás también de los videos que hacemos. Y de regalo les damos el dibujo de su carta natal, confeccionado con el sistema de la escuela Aztlán. Como pueden ver aquí, este gráfico que está en pantalla, le hacemos el dibujo a cada uno de nuestros alumnos para que puedan ir utilizando a la astrología como una herramienta de autoconocimiento. Así es. Abajo les dejamos toda la información de cómo participar. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Bien, ya estamos de vuelta y los invitamos también a que conozcan sobre nuestros servicios astrológicos. Pueden solicitar el estudio de su carta astral o natal o también la revolución solar, que es la guía anual para los que estén cercanos a su cumpleaños. También tenemos otros análisis más específicos para los que estén en proceso de lanzar algún emprendimiento o necesiten una asesoría en economía y finanzas desde la astrología. Los ayudamos con su carta natal a conocer su potencial para trabajos definidos, para determinado negocio, qué capacidades indica su carta, qué actividades les convienen y también otros estudios como el de carta natal evolutiva, que al final del video les vamos a contar más de qué se trata, un análisis específico de nuestra carta natal según la etapa de vida en la que nos encontramos, cómo hemos usado nuestras capacidades hasta este momento y cómo podemos ponerlas
al servicio de nuestro proceso evolutivo según la etapa de vida, la edad, el proceso en el que estamos. Así que todo esto nos ofrece la astrología. Abajo en la descripción encuentran los links para ponerse en contacto con nosotros, quienes quieran un estudio personalizado, que lo hacemos nosotros mismos, los astrólogos del Centro Astrológico Aztlán, a través de una entrevista, de una videoconferencia y también en algunos casos con un informe escrito de apoyo. Muy bien, vamos a continuar ahora con las energías para esta semana, empezando con la carta del día de hoy, lunes 18 de mayo, que como comentábamos un poquito al principio, evento destacado de este día es que Marte va a entrar en el signo de Tauro, y esto va a ser importante dado que Marte viene de Aries, que es su domicilio, su signo, así que va ahora de algún modo como a concretar toda la recarga de iniciativa, de energía que estuvo teniendo Marte, que igual obviamente es muy activo cuando pasa por Aries, pero ahora es como que toda esa fuerza se concreta y se consolida en algo ya mucho más visible, ¿no? Es cuando se materializan las fuerzas de Marte, así que va a ser como un momento en donde podemos sentir ciertos resultados, o no tanta iniciativa, no es tanto Marte en Tauro como para lanzar cosas nuevas, iniciar cosas nuevas, sino más bien para enfocarse en lo que uno ya decide, en lo que va a trabajar, ¿no? O a donde las circunstancias lo llevan. Concentra los esfuerzos, Marte en Tauro, ¿no? Sí, Marte en Tauro, como decías vos, funciona así la energía. En Marte en Aries es acción, 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 acción. Uh-huh. Sí. Marte siempre sigue siendo acción. Claro, de modos diferentes. De modos diferentes. Lo que va a pasar en Tauro es que esa acción se va a plasmar. O sea, sigue haciendo lo mismo, sigue con su acción en algún nivel, pero al pasar por Tauro, sus acciones... voy a dar un ejemplo, ahora se me ocurre así, como el clima. Supongan que ustedes están en una habitación, ustedes son la misma persona, ¿no? Que va de una habitación a otra en una casa. Podemos pensar en un restaurante donde esto es muy gráfico. Estoy en un restaurante y estoy en la parte de la cocina. Esto lo vi en restaurantes, de hecho. Estoy en la cocina trabajando y estoy con manga corta porque hace mucho calor. Yo. Pero tengo que ir a las cámaras frigoríficas del restaurante a buscar cosas. Y habitualmente en los restaurantes modernos hay unas camperas, chaquetas, unas jackets ahí muy abrigadas que me pongo para entrar ahí y no enfermarme, para entrar al frigorífico a sacar la carne o sacar cosas frisadas que tengo. Me tengo que poner una campera. Si entro con la remera, con la t-shirt, tengo que entrar muy poco tiempo, pues si no me enfermo. Lo vi esto, de hecho. Entonces te tenés que poner unas camperotas gordas que hay ahí para no enfermarte si tenés que estar trabajando un rato ahí ordenando las cosas. Pero la persona es la misma. Bueno, Marte, es la acción. Ahora va a entrar en Tauro, no es una cámara frigorífica más bien, pero va a entrar en Tauro, que es el mundo de lo concreto, lo más material. Entonces, pienso que todo lo que venía haciendo Marte en Aries, que marcó un nuevo ciclo, porque entra en Aries, cuando un planeta entra en Aries, entra en una nueva etapa zodiacal. Claro, empieza todo un proceso nuevo. Por ejemplo, Neptuno ahora entró, 166 años, Saturno, 28 años. Marca todo un proceso. Podemos medir todos los planetas de Aries a Aries. ¿No? De hecho, hay astrólogos que esto lo han hecho muchísimo. Dicen que el comienzo del mundo fue todos los planetas alineados en Aries. En cero de Aries. En cero de Aries, ¿no? No sé si eso se debería tomar tan literal, pero como imagen, ¿no? Entonces tenemos de Marte entrando en Tauro, que va a concretar todo lo de Aries. Si en Aries estuvimos en un furor de acción, de llevarnos todo por delante, tipo, cuando entremos a Tauro, todo eso se va a concretar. Así que depende de eso, qué concretemos, qué venimos sembrando en relación a lo que vos explicabas, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, también para este día, los primeros días de esta semana, lunes y martes, va a seguir Mercurio conjunción Urano, que acelera mucho también el ritmo de la comunicación, temas eléctricos, necesario ocuparse o bueno para ocuparse, funciona, ¿no? Porque aparte Géminis, que es un signo también
muy fuerte para Mercurio, así que vamos a ver estos primeros días también como ritmos más acelerados en los transportes, ¿no? Algunos inconvenientes que se estuvieron viendo también. Anuncios que van y vienen. De repente dice una cosa y se contradice, dice porque Géminis ya tiene algo de cambio de polaridad, ¿no? Y Urano más todavía, cambia de polaridad abruptamente, así que vamos a estar viendo cosas así, que de repente decía una cosa y de repente una cosa totalmente diferente, que se cambia así de fase a una velocidad extraordinaria. Sí. Bueno, y la Luna hoy particularmente va a estar también en Géminis, ¿no? Sí. Así que un día más dinámico en conjunción con Venus al final del día y empezando ya el día siguiente con un poco de tensión con los planetas en Aries, que son Neptuno y Saturno. Ahora, antes de ver la luna de mañana, podemos mencionar que Venus va a entrar en Cáncer, va a estar hasta el 13 de junio en Cáncer y, bueno, tiene una resonancia más armónica con el signo, porque Venus es el planeta de las relaciones, del afecto, era la diosa del amor y la belleza, y Cáncer es un signo ciertamente afectivo. Lo es en el sentido que tiene que ver con el afecto maternal, de la familia, de los seres queridos, ¿no? Entonces, como un momento para... Vos hablabas de esto un poco en la introducción, como lo mío, lo más cercano, lo más propio. Darle un renovado valor a esas relaciones va a ser importante en estas semanas de Venus pasando por este signo. Ahora, entra Venus en Cáncer y lo hace en cuadratura con Neptuno, así que puede dar como alguna tendencia a confusiones afectivas en esta semana que se vea. Confusiones y actuar tan inconscientemente que termino engañando o soy engañado. No es para tener miedo, pero en mí verlo primero, ¿no es cierto? Donde puedo funcionar muy egoísta a nivel de los sentimientos y me muevo no muy claro. No me muevo muy limpio. Entonces también tratar de evitar todos esos movimientos no limpios porque va a salir todo bastante mal y va a generar todos unos enredos que después lleva tiempo desenredarlos. Uh-huh. A nivel de los efectos, de las culpas, de los conflictos, así que un momento para estar atento, ¿no? Y si esto se le suma una acción tan poco pensada y tan impulsiva marcial, esto es lo que decíamos, lo individual y lo colectivo acá entran en un conflicto grande, ¿no? Veamos Martes. Bueno, la Luna va a entrar ahí activando un poco todo este tema de Venus, que a la vez sigue en sextil con Marte, eso puede ayudar a que haya cierta armonía. Venus y Marte puede dar la armonía entre lo femenino y lo masculino, como tratando de entenderse para superar ese estado de confusión, sí, de cosas dobles, ¿no? Que puede dar ahí la posición esa de Venus. La Luna va a activar esto el día martes, va a estar en tensión con Neptuno y con Saturno, así que puede ser un día a nivel emocional afectivo que lo sintamos un poco más pesado, según la tendencia de cada uno, pero Luna-Saturno a veces da como una tendencia medio que deprime, así, y Cáncer puede reaccionar con más hipersensibilidad, así que como un día para andar con cuidado con cómo nos movemos y nos expresamos, para no tocar sensibilidades. Y después ya sí pasamos al miércoles 20 de mayo, la Luna sigue por Cáncer, pero en este día en conjunción con Júpiter, que es una conjunción armónica o benéfica en principio, no da tantos más aspectos la Luna este día, sí puede ser un día favorable para actividades en familia o con seres queridos o estar un poco más confiados en la expresión de nuestros sentimientos. En este sentido, un día más tranquilo comparado con los anteriores. Y después vamos al 21 de mayo, importante el día jueves, porque es la entrada del Sol en Géminis. No faltó mencionar al principio, ¿no? Porque dijimos, cambió Mercurio, cambió Venus, cambia Marte, pero también cambia el Sol esta semana, que es otro de los planetas rápidos. La Luna cambia siempre, todas las semanas. Empieza la temporada de Géminis, empiezan a cumplir su revolución solar los geminianos, pero fíjense qué importante, y sobre todo los que cumplen estos días, del 21 al 24 de mayo, lo hacen en conjunción con Urano, así que están en un año súper especial, único en su vida. Y particularmente estos días de la semana, para finales de la semana, van a ser muy, muy activos. Ya esto de los cambios inesperados se va a ver muy claramente, ¿no?
Tenemos... Qué importante eso que dijiste, ¿no? Que hay años en la vida de uno que son destacados por estos aspectos. Sí. No, y pensaba también personas que tengan esta conjunción en su carta natal, Trump. hayan nacido, sí, no es el único, pero es uno que tiene bastante repercusión actualmente, y es de Géminis también, pero cumple más adelante. Van a estar muy movilizados también estos días. Resonando con esa energía. Sí. Bien. Que en Argentina resonar... Resonar quiere decir que te arruinen. Que te arruinen algo. Que has sonado, que te arruinaron. Eso. Así que un día también importante este día jueves, porque va a haber muchos aspectos de la luna. La luna ya va a estar en Leo y va a dar toda una serie de sextiles, armonías, tensiones también. Va a empezar a activar, y ahora vamos a una pequeña pausa y después les hablamos más de esto. A partir del jueves 21 empieza a activar con la posición de luna la tensión entre Marte y Plutón. La luna va a dar cuadratura a Marte, oposición Plutón, activa ese aspecto que en la segunda mitad de la semana va a estar especialmente acá lo marcamos. Activo. Sí. Está la luna acá. Entra luna en Leo y da... oposición a Plutón. Claro, da con casi todos los planetas, da algún aspecto, alguna relación energética, pero la más fuerte este día jueves va a ser con Marte y Plutón. Sí, una T astrológica. Una T. Una T. Sí. Y y el Sol activando toda la serie de sextiles de los planetas transpersonales, así que del jueves en adelante algo importante vamos a tener que prestarle atención, ¿no? A nivel mundial, el Sol son los líderes, algún cambio bastante radical como es, repentino, como es Urano. Vamos a una pausa ahora para contarles de nuestro otro curso que estamos comenzando, que es el curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Jung, que es una gran herramienta para ayudarnos en nuestro proceso de desarrollo, de evolución, de autoconocimiento. Les contamos más y ya volvemos. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior, un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chau. Ya estamos de vuelta y para los que todavía no tengan su anuario astrológico del 2026, todavía está disponible, lo pueden conseguir tanto en la forma en papel a través de Amazon o Mercado Libre y también de forma online, el archivo para lectura digital. Nos los pueden solicitar aquí abajo en la descripción, encuentran el link directo o nos escriben al teléfono que ven en pantalla con una guía para todo lo que queda del año y también el pronóstico personalizado para cada uno de los 12 signos que pueden allí leer su signo solar y su signo ascendente, también quienes lo conozcan. Bueno, vamos a continuar con los días que nos quedan de la semana. Hablábamos del jueves, que va a ser un día importante en esta semana en particular, y después
Pasando al viernes 22 de mayo, sigue la luna avanzando por el signo de Leo, sin tantos aspectos destacados este día, a diferencia del día anterior. Eso se puede ir haciendo, ¿no? Como un estudio más observador en la astrología, de ir viendo los días que la luna tiene muchos aspectos y prestar atención como al ritmo general del día, al ritmo cotidiano, y después otras veces que podemos encontrar un ritmo más relajado, la luna no tiene tantos aspectos. De todas formas, esto, si queremos hacerlo bien profesional, hay que hacerlo con la propia carta natal de cada uno, ¿no? Porque hay que ver cómo esa luna y cómo todas esas energías de ese día caen sobre mi carta, decimos, ¿no? O activan los aspectos, los procesos que ya están marcados en mi carta natal. Entonces, también eso siempre es importante verlo, que uno dice, bueno, este día supuestamente iba a ser más tranquilo, pero a mí me pasó de todo. Bueno, hay que verlo sobre la carta natal de uno, pero hablando aquí lo general, vemos que funciona así. Después, el 23 de mayo, el sábado, es el cuarto creciente de la luna. También va a ser otro día importante en la semana. La luna va a estar en Virgo y va a ser cuarto creciente siempre cuando la luna y el sol están en tensión, forman una cuadratura. Pero veamos que este día en particular se agregan otras posiciones, otros planetas que le dan una fuerza particular a este cuarto creciente. Primero, que la luna va a estar en conjunción con el nodo sur y eso hace que sea más fuerte, ¿no? La lunación esta. Totalmente, sí. Es el sistema de lo que se entra y sale de toda la experiencia de la vida, y esto está muy enfatizado con una tensión grande, ¿no? Porque está con Sol y Urano, es muy fuerte, donde se plantean una gran cantidad de cambios. Vos decías desde el jueves, pienso que sí, desde el jueves fundamentalmente, y acá este día esto se acrecienta mucho más. Uh-huh. El Sol va a seguir en conjunción con Urano, en tensión con la Luna. Es como una energía un poco revolucionaria, por darle un nombre. Aceleración del sistema nervioso de todos. Claro. De todos los animales, los humanos, la Tierra, el ritmo de la Tierra también se acelera. Uh-huh. Vamos a tener esto muy así. Y con Tauro, y con Marte en Tauro también, ¿eh? Claro, sí. Como algo contra lo cual Urano da como ese impulso a me tengo que liberar de esto, como rebelarme contra algo, claro. Así que bueno, un día depende de cada uno cómo lo reciba, pero para prestar atención. ¿No? Y el domingo sigue la luna en Virgo, sigue algo de tensión entre Virgo y Géminis, que son dos signos de tendencia nerviosa, y lo van a estar más particularmente esta semana, estos días, por Mercurio ahí, que es un planeta que también activa el sistema nervioso. Mercurio es como la atención, ¿no? Como el estado de percepción, de alerta, puede dar eso en muchos casos. O sea, por ejemplo, si queremos ver en una carta natal qué capacidad de atención tiene una persona para prestar atención a lo que ve, a lo que escucha, y eso se relaciona después con su capacidad de memoria, de intelectual, ¿no? Pero como un elemento es, bueno, qué tan atenta es esta persona o no. Mercurio es uno de los indicadores. Y factores de distracción, Marte de Luna. Claro, si es muy distraída, es por Marte y Luna, ¿no? Sí, o interferencias con Mercurio. Claro. Bueno, este día un poco se puede hablar de eso porque la Luna va a estar en cuadratura. Totalmente. Así que dispersión, pero como excesiva atención o nerviosismo también. Entonces, bueno, van a ser días importantes. Marte en Tauro puede ayudar a relajar un poco, Venus también, depende con qué estemos funcionando, pero sí es un sistema bastante dinámico el que vamos a tener esta semana. Bien, bueno, llegamos hasta acá, les agradecemos a todos por escucharnos. Recuerden dejar su like si les gustó el video y suscribirse a nuestro canal si no lo hicieron todavía, para enterarse de todas las novedades que vamos trayendo día a día, actualizando las energías astrológicas y también con conocimientos en general de la ciencia astrológica, del tarot y muchos otros temas que enseñamos en nuestra escuela. Nos despedimos por hoy, que tengan una buena semana. Muy buena semana a todos. Y nos vemos la próxima. Adiós. Chau.